Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 20. Impresionante hijo de puta. Se oye una voz familiar, fuerte y enfadada, desde la puerta. Saca el culo de aquí. Al oír a Fury golpeando su puerta como si fuera la policía, mientras gritaba pidiendo sangre, Peter no pudo evitar suspirar y mirar a Grace con ojos acusadores. ¿Tenías que llamarlo?, preguntó Peter, preguntándose qué hacer. ¿Debería meterme con él como siempre? Creí que nuestra hija iba a tener un bebé. Exclama Grace en defensa. Mai no tenía palabras, mientras se sentaba y disfrutaba del espectáculo. Si Peter fuera un adolescente normal, Mai estaría preocupada y probablemente llamaría a la policía, pero Fury no podría hacerle daño ni aunque lo intentara. La ausencia de peligro convirtió la situación en una especie de drama que ella debía seguir como tercera persona. Grace estaría observando junto a ella si no hubiera sido su gran boca la que inició todo esto. Bueno, técnicamente empezó MJ, pensó Peter mientras planeaba su inevitable venganza. Quizás la ate esta noche. No me obligues a derribar esta puerta, gritó Fury al ver que nadie respondía a su llamado. Por un momento, Peter tuvo la idea de dejarle este lío a Grace, quien fue lo suficientemente estúpida como para creer que MJ estaba embarazada, y contarle todo a su muy enojado y peligroso padre. ¿Sabes qué?, pensó Peter mientras se dirigía a la puerta principal. Aprovechemos esta oportunidad para fastidiar a Fury. ¿Qué haces?, grita Grace desde atrás. ¿No abrasla? Antes de que ella pudiera terminar de hablar, él abrió la puerta y la abrió, y tan pronto como la puerta estuvo abierta de par en par, los sentidos arácnidos de Peter comenzaron a activarse. Al instante, sin pensarlo dos veces, Peter se agachó justo a tiempo para que una bala de gran calibre volara sobre su cabeza y atravesara algunas paredes de la casa antes de detenerse en una estantería de madera. «Nick», gritó Grace en estado de shock mientras corría y le arrebataba a Fury un revólver humeante de la mano. «Te has vuelto loco». Girándose hacia la pared dañada detrás de él y luego hacia Fury, Peter suspiró con fastidio. «Pagarás las reparaciones», dice Peter, intentando parecer conmocionado por su experiencia cercana a la muerte. Es una lástima no poder vengarme como Peter Parker, o si no, Fury estaría volando por la calle ahora mismo. «Claro, déjame pagar también tu funeral», dice Fury mientras saca un cuchillo de su cinturón y se acerca a Peter. «Entonces, ¿quién cuidará de tu nuevo nieto?», pregunta Peter con una sonrisa burlona mientras se esconde detrás de Grace. «Grace, quítate del medio», dice Fury apretando los dientes. «MJ puede ser madre soltera. La apoyaremos». «¿Qué? No», se niega Grace, levantando las manos. «Todo esto es un gran malentendido. Escucha, un niño necesita a su padre». Peter no deja que Grace le explique nada, pues quería seguir molestando a Fury. «¿Qué les dirás cuando llegue el día del padre?». «Que su padre era un criminal drogadicto que huyó como un cobarde», dice Fury mientras intenta esquivar a Grace, pero Peter se movía constantemente, manteniéndola entre ellos en todo momento. «Ahora quédate quieto y muere como un hombre». «No, gracias», dice Peter, manteniéndose fuera de su alcance. «¿Por qué no nos calmamos y vamos a comprar ropa de bebé? Después podemos planificar el diseño de la habitación del bebé también». Con cada palabra que salía de la boca de Peter, Fury se enojaba cada vez más. De repente, el cuchillo en la mano de Fury voló sobre el hombro de Grace y se incrustó en la pared, a solo unos centímetros de la cara de Peter. Fury chasqueó la lengua con fastidio por su casi accidente. «Vamos a calmarnos todos», Grace intenta hablar de nuevo. «No me digas que me calme». El furioso instante se volvió hacia su esposa. «Si acaso, esto también es culpa tuya». «¿Qué?», pregunta Grace confundida. «Dejaste que nuestra hija hiciera lo que quisiera». «¿En serio? Durmiendo en casa de su novio. ¿Pensabas que esto nunca pasaría?». Empieza a despotricar Fury mientras saca su celular. «Ahora MJ está embarazada y tienes el descaro de dejarme un mensaje feliz en el mío. Oh, no te lo vas a creer, Nick, nuestra hija va a tener un bebé. Seremos abuelos». Después de pulsar un par de botones, la alegre voz de Grace suena en el teléfono de Fury. Cuando terminó la grabación del mensaje de voz, la expresión que apareció en el rostro de Grace no era para nada alegre. «¿Quieres darme un sermón sobre paternidad?», pregunta con sarcasmo, aún con el revólver en la mano. «¿Qué tal si te conviertes en padre y luego hablas conmigo?». Al instante, Fury perdió el aliento, pues no tenía nada que objetarle. No era un buen padre y rara vez tenía tiempo para visitarla, por no mencionar que los abandonó durante años.
Grace realmente lo golpeó justo donde más le duele. En cuanto al embarazo de nuestra hija, fue un gran malentendido, reveló Grace finalmente. No está embarazada. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, Fury miró a Peter y vio una gran sonrisa en su rostro. Este hijo de puta, maldijo Fury internamente cuando se dio cuenta de que Peter había estado jodiendo con él todo este tiempo. Pero si estaba embarazada, no veo nada malo en alegrarme por ello, dice Grace con una mirada significativa. Ahora vete antes de que aprenda a usar esto, llevando el arma hacia arriba, Grace amenaza a Fury con una mirada amenazadora. Sabiendo que no debía enfadar más a su esposa, Fury se dirige a la puerta, aunque tiene unas palabras de despedida para Peter. Hasta pronto, muchacho. Antes de que Peter pudiera responder con algún tipo de comentario sarcástico, Fury cerró la puerta de golpe y se fue. Eso salió bien, dice Peter mientras se dirige a la cocina. ¿A dónde crees que vas? Pregunta Grace mientras levanta su arma y apunta. Van van van. De la nada, Grace comenzó a descargar el revólver en la espalda de Peter. Por supuesto, esquivó cada disparo con facilidad y se giró para mirarla con una ceja levantada en confusión. Eso fue por instigar, dice Grace mientras tira la pistola vacía y se dirige al sofá. Obviamente, sabía que a Peter no le dispararían. Solo necesitaba un poco de venganza por su contribución a convertir la situación en un desastre total. Sí, señora, dice Peter con un saludo militar mientras se dirige a la cocina. Necesito llamar a un instalador de pladur para que venga a arreglar estos agujeros de bala. Más tarde esa noche, cuando MJ regresó de su misión y se coló en el dormitorio de Peter a través de la ventana, sus sentidos arácnidos comenzaron a sonar sorprendentemente. Lamentablemente para ella, no fue lo suficientemente rápida como para hacer algo al respecto, ya que látigos dorados hechos de energía Eldritch se envolvieron alrededor de sus muñecas y tobillos, y los bloquearon firmemente en su lugar. Antes de que MJ pudiera siquiera pensar, fue arrastrada hacia la habitación y cayó al suelo. Alguien se ha portado muy mal, dice Peter mientras se sitúa frente a MJ con una mirada sádica en el rostro. Peter, ¿qué pasa? MJ hace todo lo posible por hacerse la tonta. Tus padres vinieron hoy, explica Peter mientras MJ abre mucho los ojos. Tu madre quería interrogarme sobre tu repentino embarazo, mientras que tu padre solo quería matarme. Aunque ambos me dispararon con un revólver. Ops. Dice MJ con una sonrisa temblorosa. La verdad es que MJ no sabía que su padre estaba informado, aunque esperaba que su madre le hiciera pasar un mal rato. Después de todo, ella quería vengarse de la hija cibernética que acababa de caer en su regazo. Sabes que habrá un castigo, ¿verdad? Pregunta Peter mirándola con una mirada acalorada. Rayos, hice un buen trabajo con su traje. Inmediatamente, MJ comenzó a arrastrarse porque sabía a dónde iba esto. ¿A dónde vas? Acepta tu castigo como un hombre, dice Peter mientras se acerca y empieza a arrastrarla hacia la cama. Nunca. MJ se niega mientras continúa luchando, aunque en realidad no lo hacía con el corazón. Al final del día, no le importaría recibir un castigo. De hecho, parecía una noche divertida, especialmente después de recibir sus poderes. Antes, MJ tenía problemas con la libido interminable de Peters, pero ahora podía seguirle el ritmo por mucho más tiempo. Golpe. Ah. Gimió MJ cuando Peter la arrojó a la cama y le dio una palmada en el trasero con suficiente fuerza para matar a una persona normal. Veamos cuánto tiempo puedes durar. Tras su encuentro con el furioso padre de MJ, Fury no se mostró ante Peter por un tiempo. Claro que Spider-Man lo veía casi a diario, ya que trabajaban juntos. Aunque Fury parecía estar de muy mal humor durante los primeros días después de su pequeño encuentro. Yo también lo haría si el novio de mi hija siguiera jodiéndome y no pudiera hacer nada al respecto, pensó Peter mientras veía a Fury enfurecerse con Tony casi constantemente. Con los informes presentados y cada base AIM restante allanada, Peter cerró oficialmente el caso de Aldrich Killian y su ejército extremis. Después de que todo estuvo dicho y hecho, todos los conspiradores fueron detenidos e incluso algunos usuarios sobrevivientes de Extremis también fueron capturados. Por supuesto, es casi imposible atrapar a un usuario de Extremis, ya que tienen una tendencia a explotar antes de quedarse sin energía y quemar cualquier atadura, por lo que los pocos que sobrevivieron fueron los que se entregaron.
Estos individuos mejorados se someten actualmente a pruebas mentales y físicas, tanto para ver si pueden ser reclutados por los Vengadores como para asegurarse de que no sufran una muerte explosiva. El profesor Javier se encarga del lado mental de las cosas, mientras que Tony, Banner y Beast trabajan en el lado extremis con la ayuda de la doctora Hansen, ya que ella sabía todo sobre su propia creación. Maya se mudó a la torre junto con su hijo, que resultó tener más o menos la misma edad que ella, y Tony tuvieron una aventura de una noche hace casi 13 años. No me voy a meter en eso, pensó Peter y se preguntó si debía llamar a Jerry Springer para hacerle una prueba de paternidad. Una vez terminada la situación con Killian, Peter sabía que tenía algo de margen de maniobra antes de que apareciera el siguiente gran villano. Bueno, Killian no es precisamente un villano, pensó Peter, sin poder evitar comparar al hombre y su ejército explosivo con Malekith y su ejército de elfos oscuros, que deberían ser los siguientes en llegar. Los elfos oscuros son una de las especies más antiguas que se conocen, originarios del reino de Svartalfheim. Son uno de los enemigos mortales de los asgardianos, junto con los gigantes de hielo, por supuesto. Se ha demostrado que algunos miembros de su raza tienen la fortaleza para manejar una gema del infinito, la piedra de la realidad. Ahora se presume que son una especie en grave peligro de extinción o incluso extinta, aunque Peter sabía que pronto volverían a aparecer. Mientras Peter pensaba en los próximos eventos de Thor, el mundo oscuro, Peter salió caminando del taller de Tony con ropa desaliñada y un extraño andar en sus pasos. De hecho, lleva la misma ropa que ayer. Peter miró a su alrededor con cautela, mientras cerraba la puerta detrás de ella y comenzaba a alejarse. ¿Esto es lo que llaman el paseo de la vergüenza?, pregunta Peter mientras aparece frente a ella. Peter se quedó paralizada como un ciervo frente a los faros de un coche, sorprendida de que la hubieran atrapado tan rápido. Peter vino a ver cómo estaba Tony, pero debido a la tardía salida de Peter y su aspecto desordenado. Tony debe estar muy bien, pensó Peter, con ganas de entrar y saludar a su amigo con el pulgar. Después de todo, Tony ha estado compitiendo por Peter durante un tiempo, por lo que fue bueno ver algún progreso real después de tanto tiempo. Peter se quedó sin palabras. ¿Sabes? No sabía que Tony tenía una cama en su taller, dice Peter con una falsa mirada pensativa. No lo hace. ¿Qué supones?, negó Peter al recuperar la voz. Bueno, si no tiene cama, entonces debieron de pasar la noche despiertos ahí abajo, dice Peter mientras su sonrisa se agrandaba, aunque nadie podía verla. ¿Qué hacían despiertos toda la noche? Eso no es asunto tuyo, exclama Peter mientras se marcha furiosa, ruborizada por la vergüenza. Riéndose para sí mismo, Peter marcó su código y entró en el taller de Tony. Al bajar las escaleras, lo recibió un Stark semidesnudo, tomando café y sonriendo como un loco. Te preguntaría qué te hizo pasar de la depresión a la felicidad estúpida, pero vi a Peter haciendo el paseo de la vergüenza arriba, dice Peter, sacando a Tony de su trance feliz. Acabo de pasar la mejor noche de mi vida, admite Tony casi al instante. Nada de lo que digas puede desanimarme ahora mismo. Me alegro por ti, amigo, dice Peter mientras se agita la mano delante de la nariz. Pero quizás deberías vestirte y ventilar un poco este lugar. Huele a que están haciendo bebés. Tras olerlo un par de veces para comprobarlo, Tony no pudo evitar asentir y pulsó algunos botones. Al instante, unos purificadores de aire de grado industrial se pusieron en marcha, extrayendo el aire silenciosamente y reintroduciendo aire limpio. En cuestión de segundos el olor comenzó a desaparecer. ¿Y qué te trae por aquí?, pregunta Tony mientras empieza a vestirse. No hay motivo, dice Peter negando con la cabeza. Solo vine a asegurarme de que estuvieras bien, pero parece que Peter te cuidó de forma muy especial. Oh, claro que lo hizo, dice Tony mientras se sienta nuevamente y se relaja en su silla de computadora. Y solo hizo falta que un loco se hiciera estallar delante de ti, bromea Peter, arruinando por completo el buen humor de Tony. Oye, tarde o temprano se habría rendido. Tony intenta defenderse mientras se gira para ver una carpeta en la pantalla de inicio de su PC y recuerda algo. La verdad es que me alegro de que estés aquí. Tony cambia de tema instantáneamente mientras abre la carpeta con un clic y gira su monitor hacia Peter. Mira esto, dice Tony mientras hace doble clic en un archivo de vídeo. De repente, la pantalla se llenó y se reprodujo un video de una cámara de seguridad de bastante alta calidad, que mostraba a una mujer de cabello negro caminando junto a un hombre muy familiar, Loki Odinson. Lo interesante de todo el video fue que Loki era usado como una especie de mula de carga. Llevaba 2 cajas grandes y una mochila a rebosar. No solo eso, sino que incluso parecía seguir a esta mujer desconocida como una especie de cachorro perdido. Jessica Jones.
Peter reconoció a la mujer al instante. No esperaba que se conocieran. Jarvis encontró al hermano de Thor hace una semana, pero olvidé decírtelo, dice Tony mientras envía todo lo de la carpeta al teléfono de Peter. Listo, ya lo tienes todo. Cuando su teléfono sonó, Peter lo sacó y rápidamente revisó todo. Gracias, quizá vaya a visitar al príncipe residente de nuestra ciudad, dice Peter mientras guarda su teléfono. ¿Te unes? Me encantaría, pero anoche no dormí mucho y tengo una cita esta noche, dice Tony con una expresión de felicidad idiota en su rostro. ¿Con Peter? Pregunta Peter. ¿Quién más? Tony levantó una ceja como si fuera una pregunta tonta. Solo para comprobar. Mientras Peter salía de la torre y atravesaba la ciudad hacia Investigaciones Alias, se preguntó si debería empezar a reclutar a los defensores antes. Los defensores son un equipo futuro de 4 superhéroes callejeros que se unieron para salvar la ciudad de Nueva York de la mano. Matt Murdock, también conocido como Daredevil. El hombre que fue entrenado por Stick, ya que tiene la misma discapacidad que el anciano. Jessica Jones, también conocida como Jewel. Una mujer que alguna vez soñó con ser una superheroína, pero lamentablemente, ese sueño fue destrozado por un violador que controlaba sus mentes. Luke Cage, también conocido como Power Man, es un criminal injustamente condenado que escapó de prisión tras obtener superpoderes mediante experimentos no oficiales. Por último, pero no menos importante, Danny Rand, también conocido como Puño de Hierro. Un huérfano multimillonario que tuvo la suerte de ser rescatado por monjes tras la muerte de sus padres y llevado al legendario Kunlun, donde recibió entrenamiento y posteriormente el codiciado título de Puño de Hierro. Todas estas personas luego se unirían y se convertirían en una versión de menor presupuesto de los Vengadores, aunque eso puede que ya no suceda. Sin la mano como enemigo que los uniera, los defensores probablemente no existirían en este mundo, pensó Peter al llegar a Investigaciones Alias y tocar el timbre. Aunque los defensores no existan, eso no significa que no puedan formar un equipo bajo el mando de los Vengadores. En menos de un minuto, abrieron la puerta y abrieron la puerta. Investigaciones Alias era solo una pequeña oficina en un edificio antiguo, así que tendría que subir en ascensor. Cuando se abrió el ascensor, Peter se sorprendió al encontrar un rostro familiar esperando su llegada, como una secretaria diligente. ¿Eres el nuevo cliente? Loki empieza a hablar pero se congela por la sorpresa. Hola, Loki, dice Peter al salir y le da una palmadita en el hombro al ex príncipe de Asgard. ¿Cómo te ha tratado la vida mortal? ¿Cómo te ha tratado la vida mortal? Preguntó Peter sonriendo bajo su máscara. Fue todo un espectáculo ver a un Loki completamente impotente. En las películas, Loki siempre tuvo un aire de confianza en sí mismo, lo que hacía parecer que podía escapar y superar cualquier situación, pero todo eso ahora había desaparecido. El Loki frente a Peter era muy humano en comparación. Incluso parecía un poco nervioso sin su magia para defenderse. Horrible. Loki responde a la pregunta de Peter con el ceño fruncido. ¿Sabe mi hermano que estoy aquí? Tu hermano está ocupado limpiando tu desastre, dice Peter. ¿Entonces ese tonto es rey ahora? Dice Loki riendo. Bueno, tu padre no pudo recuperar el puesto, dice Peter, recibiendo una mirada confusa de Loki. Entró en su hibernación patentada después de despedirte. Ya veo, murmura Loki. Por una fracción de segundo, Peter pudo ver una pequeña mirada de arrepentimiento en el rostro de Loki, aunque la ocultó rápidamente. Sabes, la verdad es que estoy de acuerdo contigo al matar al rey gigante de hielo. Lo que pasa es que tu forma de hacerlo fue demasiado estúpida, dice Peter con indiferencia. ¿Eh? Loki gruñó sorprendido. Es cierto, dice Peter asintiendo. Puede que tu padre no esté de acuerdo, pero sacar del tablero a una figura poderosa, que en algún momento pudo rivalizar con Odín, es inteligente. Simplemente lo hiciste de una manera más llamativa de lo necesario. Invitar a un líder extranjero hostil y asesinarlo en tu propio territorio es el colmo de la estupidez. Habría sido mejor asesinarlo en su propio reino e incriminar a un miembro de su círculo cercano, explica Peter, ya que eso causaría un conflicto entre los gigantes de hielo. Por supuesto, no estoy de acuerdo con el genocidio ni con ningún otro aspecto de tus planes. Poco a poco, el ceño fruncido de Loki se transformó en una sonrisa de sorpresa. Parece que te he juzgado mal, araña. No juzgues un libro por su portada. Peter sonríe con sorna bajo su máscara mientras una mata de pelo negro asoma por una puerta cercana. Loki. Grita furiosa y sale furiosa al pasillo. ¿Por qué tardas tanto? Ella pregunta mientras Loki se hace a un lado y revela quién era el posible nuevo cliente. Insertar foto de Jessica Jones aquí el hombre araña. Tartamudeó en estado de shock.
Hubo una razón por la que Jessica quiso convertirse en un superhéroe en algún momento, y esa razón fue tanto el Capitán América como el hombre que estaba frente a ella. Admiraba a Spider-Man. Lo veía como el tipo de personaje que alguna vez quiso ser. Por primera vez, Jessica quedó completamente fascinada. Tampoco ayudó en absoluto que Peter sea una celebridad mundial. Es Spider-Man, dice Jessica con la boca abierta. Sí, ya lo has dicho, dice Loki con un pequeño dejo de celos. La mujer venenosa que podía igualarlo ojo por ojo de alguna manera se convirtió en una colegiala holgazana tan pronto como apareció Peter. ¿Qué haces aquí? Pregunta después de que la sorpresa inicial empieza a desvanecerse. ¿Necesitas que investiguen? Aunque lo dijo en broma, la publicidad gratuita por tener a Spider-Man como cliente sería indignante. La gente haría cola en toda la cuadra con la esperanza de contratar sus servicios. No, lo siento, dice Peter mientras señala la puerta de su oficina. ¿Podemos hablar en privado? Sí, pasa. Jessica responde y acompaña a Peter adentro, seguido por Loki, que se quedó atrás con una mirada sombría en su rostro. Después de las bromas, Peter se sentó frente a Jessica con un gran escritorio de madera entre ellos. Mientras tanto, Loki se hizo a un lado y empezó a servirse una bebida. Él y Tony se llevarían bien, pensó Peter mientras veía a Loki servirse lo que parecía ser un triple trago de whisky y beberlo de un trago al instante. Jessica puso los ojos en blanco, pues el comportamiento de Loki tampoco le pasó desapercibido, aunque ya se había acostumbrado a su comportamiento alcohólico. Espero que no lo tomes a mal, pero ¿qué demonios haces aquí? Bueno, Loki y yo tenemos una pequeña historia, así que vine a saludar, dice Peter mientras se gira y ve a Loki sirviéndose otra copa. Me has visto y me has saludado. Ahora, vete. Loki despide a Peter mientras agita su licor en la mano. Seguro que hay una damisela en apuros o animales adorables atrapados en las alturas. Al escuchar a su asistente intentar alejar a su antiguo ídolo y posible fuente de ingresos, Jessica le lanza a Loki una mirada fulminante en señal de advertencia. Es tan cálido y acogedor como lo recuerdo, dice Peter con una risita. Aunque no fue la única razón por la que pasé por aquí. Al oír esto, Loki chasqueó la lengua y bebió su vaso de un trago, provocando una sonrisa en Peter. También estoy aquí para hablar con la señorita Jones, dice Peter mientras se gira hacia Jessica, quien se preguntaba qué demonios querría Spider-Man de ella. ¿Te gustaría unirte a los Vengadores? ¿Qué? Pregunta con cara de tonta. ¿Puedes repetirlo? Jessica Jones, ¿te gustaría unirte a los Vengadores? Se repite Peter. Una expresión de comprensión se dibuja en su rostro mientras Loki rechina los dientes. Después de todo, Loki quería estar cerca de Jessica, pero ser un benefactor no era precisamente su fuerte. Su imagen quedaría arruinada para siempre. Ya no soy exactamente el tipo de héroe, responde con una enorme falta de confianza. ¿Fue una decisión que tomaste por ti mismo o por miedo? Pregunta Peter, y Loki lo mira con curiosidad y confusión. Porque si se trata de Kevin Thompson, te aseguro que podemos encargarnos de él y lo haremos. ¿Quién es Kevin Thompson? Pregunta Loki mientras la mirada asustada en el rostro de Jessica lo enojaba por alguna razón. ¿Te refieres a Killgrave? Pregunta Jessica con voz temblorosa, ignorando a Loki. ¿Es ese su verdadero nombre? ¿Kevin Thompson? Loki nunca, en toda su vida como mortal, había visto ni oído a Jessica actuar así. Siempre fue una mujer segura de sí misma, agresiva e ingeniosa. Verla así pareció haber despertado algo en Loki. Sí. Peter asiente mientras se recuesta en su silla y cruza las piernas. Si Killgrave es lo que te detiene, no te preocupes. Enviaré un equipo para que se encargue de él. Kevin Thompson, también conocido como Killgrave, fue un hombre que fue experimentado por sus padres desde su infancia para tratarle una enfermedad neurodegenerativa, pero el tratamiento terminó dándole la nueva capacidad de controlar la mente de las personas a su voluntad. Adoptó el nombre de Killgrave tras el abandono de sus padres y comenzó a usar sus poderes para sobrevivir. Sin embargo, su crueldad no tardó en manifestarse, pues empezó a usar sus poderes para beneficio propio y diversión, hiriendo y matando a miles de personas en el proceso. Finalmente, se encontró con Jessica Jones, a quien mantuvo como su esclava sexual personal durante varios meses antes de que escapara. No puedes. Exclama Jessica, poniéndose de pie. Cualquiera que envíe cerca de él caerá bajo su control. Por algo he estado huyendo y escondiéndome, no sabía cómo Spider-Man se enteró de ella o de Killgrave, pero en su mente, nadie tenía ninguna posibilidad contra su torturador. Bastaría con que pronunciara una sola palabra y todo habría terminado. ¿Quién demonios es Killgrave? Pregunta Loki de nuevo, pero aún así lo ignoraron.
Por eso enviaría a un francotirador para que hiciera el trabajo sucio desde una distancia segura, dice Peter encogiéndose de hombros. Este hombre no es tan todopoderoso como quiere hacerte creer. Jessica empieza a calmarse y a asimilar todo lo que dijo Peter. Mirando directamente a los ojos de Peter, Jessica pareció haber fortalecido su determinación mientras una mirada esperanzadora apareció en su rostro. ¿Puedes capturarlo? Pregunta mientras la idea de hacerlo ella misma empieza a rondar en su cabeza. La venganza es un sentimiento difícil de superar. Jessica fue utilizada como lacayo para hacer de todo, desde traer comida hasta destrozar cerebros, aunque eso no era lo peor. La violación es un crimen horrible, pero es especialmente horrible cuando no puedes al menos defenderte un poco. Lo que lo empeoraba aún más era que su cuerpo se veía obligado a disfrutar cada instante de su profanación, mientras su mente se enfurecía y suplicaba que parara. La venganza era lo mínimo que podía pedir. ¿Quieres matarlo tú mismo? Peter leyó entre líneas con bastante facilidad. Sí. Respondió Jessica al instante. De acuerdo, te contactaré cuando lo tenga, dice Peter, levantándose y mirándola a los ojos. Pero a cambio, quiero que solicites unirte a los Vengadores. Trato hecho. Jessica no dejaría pasar esta oportunidad. Mientras Peter salía de la oficina, pudo oír un grito enojado desde atrás. ¿Quién diablos es Killgrave? Al regresar a la torre, Peter decidió encargarse él mismo de Killgrave, ya que no quería que ninguno de sus subordinados metiera la pata y revelara algo. Sin duda, Killgrave interrogaría a cualquiera que intentara capturarlo, antes de matarlo o enviarlo tras su jefe, pensó Peter mientras dibujaba un boceto rápido de David Tennant, el actor que interpretó a Killgrave en la serie de Jessica Jones. No ganaría ningún premio, pero la imagen fue suficiente para iniciar la búsqueda. Jarvis, necesito que me encuentres a este hombre. Peter escanea el dibujo y aparece en la pantalla de su oficina. Se llama Killgrave, pero su verdadero nombre es... Peter explica todo lo que sabe sobre el hombre, desde su verdadera identidad hasta su capacidad de control mental. Killgrave tenía la capacidad de controlar la mente de otra persona a través de órdenes verbales literales, haciéndola completamente obediente a él. Un virus que emite a través de micropartículas en el aire es la fuente de su poder. Su habilidad siempre está activa, ya que no puede evitar que su cuerpo produzca el virus y cualquiera en su proximidad inmediata se ve afectado, pero no se da cuenta hasta que da una orden. Afortunadamente, la naturaleza del control mental viral de Killgrave requería su presencia física para que sus órdenes surtieran efecto inmediato. Hablar por teléfono o a través de una barrera física como una habitación sellada no cautivaba a sus víctimas. Puedo simplemente darle un dardo tranquilizante y encerrarlo en una de las celdas extremis, pensó Peter mientras Jarvis se ponía a buscar entre las cámaras de seguridad de todo el país. Las celdas extremis están completamente selladas y filtradas de una manera que debería contener la habilidad de Killgrave. Probablemente debería volver a comprobarlo para estar seguro, pensó Peter mientras dejaba a Jarvis trabajando y bajaba al piso de detención. Horas más tarde, Peter terminó de modificar una celda especial, que designó para Killgrave. Por suerte, revisó las celdas con antelación, ya que Peter encontró un pequeño problema. Las rejillas de ventilación, filtradas y protegidas, que suministraban aire fresco a todos los presos, también evacuaban el aire viciado hasta el techo. No es ni remotamente probable, pero Killgrave podría haber infectado a alguien en el tejado y, con un poco de suerte e ingenio, haberlo usado para escapar, pensó Peter, estremeciéndose al pensar que los Vengadores cayeran bajo el control de ese maníaco. Por supuesto, esto ya no era posible, pues Peter añadió unos 100 filtros más. Por si fuera poco, también cambió el respiradero que conducía a la celda, enviando el aire vaciado a unos grandes tanques de almacenamiento que Industrias Stark tenía por ahí. A menos que aparezca algún idiota y empiece a abrir los tanques, no habrá problemas, aunque los tanques están en un área segura, a lo que solo pueden acceder Peter o Tony. Jarvis se aseguró de ello. Mientras Peter miraba los tanques que se llenarían con aire viral infectado, tuvo una idea repentina. Tal vez debería estudiar la habilidad de Killgrave y ver si puede usarse para el bien, pensó Peter, pero pronto empezó a cuestionarse. La capacidad de controlar a otros tan fácilmente parecía tan malvada. El poder absoluto corrompe absolutamente, pensó Peter. Aunque tiene el poder de hacer que los criminales se entreguen voluntariamente a... La policía sería útil y le ahorraría mucho de su precioso tiempo, pero el deseo de utilizarla para beneficio personal siempre estaría ahí, carcomiéndolo. No vale la pena, dijo Peter al llegar a casa esa noche. Aunque aún así debería estudiarlo para encontrar la manera de contrarrestar los efectos del virus.
Quién sabe, Peter podría ser capaz de volverse inmune al control mental, lo que sería extremadamente útil en el mundo de los cómics. Si bien no hay muchos villanos en el MCU que puedan usar el control mental, este mundo tiene algunas bolas curvas, por lo que la posibilidad de que aparezca un metahumano con habilidades similares siempre es posible. Es solo una cuestión de suerte si eligen el bueno o el mal camino. Al día siguiente, Pedro recibió una buena noticia. Señor, he encontrado a un hombre que coincide con la descripción de Kevin Thompson, dijo Jarvis en cuanto Peter entró en la torre. ¿Ya encontraste a Killgrave? Pregunta Peter sorprendido. Sí, parece que no se estaba escondiendo, dice Jarvis mientras aparecían imágenes de seguridad de Killgrave gritando en la acera. El video mostró a una mujer de cabello negro alejándose de un Killgrave con aspecto muy enojado, pero no terminó allí. Al mismo tiempo, un conductor de autobús, que probablemente estaba bebiendo en el trabajo, chocó accidentalmente y volcó su autobús, lo que provocó que Killgrave fuera golpeado y casi muera por el impacto. Al presenciar esto, la misteriosa mujer se dio la vuelta y reveló que era Jessica Jones, aunque no regresó a ayudarlo y, en cambio, lo dejó morir en la cuneta mientras se alejaba. ¿Fue ese el día que Jessica escapó? Se preguntó Peter, pues no recordaba todos los detalles de su espectáculo. ¿Está en el hospital? Lo era, dice Jarvis mientras se reproducían más vídeos de las cámaras del hospital, mostrando parte de la estancia de Killgrave en el hospital y partes de su recuperación. Killgrave dio de alta oficialmente hace un mes y se ha instalado en el ático de una pareja adinerada, donde ha continuado su recuperación desde casa. A continuación, comenzaron a reproducirse imágenes de vídeo de Killgrave entrando y saliendo cojeando de un edificio de apartamentos de lujo en el Upper East Side de Manhattan. ¿Está ahí ahora? Pregunta Peter. Sí, aunque no ha habido señales de los dos dueños de la casa desde hace una semana, dice Jarvis. Eso no es bueno, murmura Peter mientras dos imágenes de la pareja aparecen en la pantalla. ¿Qué no está bien? La puerta se abrió y Tony entró bailando vals con una sonrisa burlona en el rostro. Solo un psicópata con poderes de control mental, dice Peter, aunque no quiere entrar en detalles. Jarvis podría informarle más tarde si realmente quisiera saber. Genial, dice Tony con indiferencia. Voy a salir a comer, pero me pediste esto, así que pensé en dejártelo. Tony dice mientras sale de la oficina por un segundo y regresa con un maletín rectangular largo y negro. Colocándolo sobre la mesa entre ambos, Tony lo abrió, revelando un rifle de francotirador de largo alcance junto con algunos cargadores y municiones de dardos, que estaba lleno de un líquido amarillo. Cuando Peter dijo que habías pedido este bebé, me sorprendí, pero un metahumano controlador de mentes parece una buena razón para mantener las distancias, dice Tony mientras cierra la caja de golpe y sale. Buena suerte y que no te den un golpe. Peppers me espera abajo. Peter suspiró mientras comenzaba a familiarizarse con su nuevo francotirador. Podía recordar los días en que Tony aprovechaba la oportunidad de enfrentarse a un chico malo e interesante, pero ahora estaba en las etapas iniciales de una relación con la mujer que amaba, por lo que su atención estaba en otra parte. La verdad es que los hermanos antes de las putas nunca existieron, pensó Peter riendo. Volverá cuando pase la luna de miel. Después de pasar algún tiempo en el campo de tiro de la torre, Peter salió esa noche con su traje negro y un rifle de francotirador atado a su espalda. Gracias al entrenamiento que todos los miembros de los Vengadores deben recibir, las habilidades de Peter como francotirador eran bastante buenas. Si a esto le sumamos que posee un cuerpo y sentidos extremadamente mejorados, eso lo coloca al nivel de un tirador muy hábil. Usando un rápido hechizo de invisibilidad, Peter abrió un portal en la parte superior del edificio al otro lado de la calle del penthouse en el que se decía que se hospedaba Killgrave. ¿Dónde estás? Murmuró Peter mientras colocaba su francotirador en un trípode en el borde de la azotea y examinaba las ventanas de los pisos superiores una por una. Afortunadamente, las persianas y las cortinas estaban completamente abiertas, y las ventanas iban del suelo al techo, por lo que Peter podía ver casi todo el ático. El apartamento en sí parecía extremadamente espacioso y lujosamente decorado, mostrando cuán ricas eran las últimas víctimas de Killgrave. Quizás debería comprarme un ático también, murmuró Peter, pues la idea le parecía bastante atractiva. Podría llevar a MJ allí los fines de semana, sin duda, tenía dinero más que suficiente para permitírselo, ya que su cuenta bancaria no deja de crecer gracias al éxito constante de Candy Crush. Gracias, microtransacciones, pensó Peter al ver movimiento en una de las ventanas y volver a enfocar. Eso es una locura, murmuró Peter con lástima y disgusto.
Kilgrave, que estaba completamente desnudo como el día en que nació, estaba acostado en la cama viendo la televisión, mientras una mujer lo atendía con su boca. Peor aún, un hombre estaba parado en la esquina de la habitación con lágrimas corriendo por sus ojos, mirando sin la capacidad de mover un solo músculo. Debajo de él había una pila de tachuelas bastante grandes, sobre las que sin duda se vio obligado a pararse. Al clavársele las tachuelas en los pies descalzos, la sangre manchó y se acumuló lentamente sobre el oscuro suelo de madera. ¿Le está poniendo los cuernos a este tipo?, exclamó Peter con total repugnancia. ¿Qué es esto? ¿Un ente malo? Al ver más que suficiente para toda una vida de asco, Peter decidió actuar rápidamente y salvar a la pobre pareja antes de que Kilgrave pudiera empeorar aún más la situación. Al sacar un cargador nuevo, lleno de 5 grandes balas de dardos tranquilizantes, Peter pudo ver algunas escrituras rúnicas en los casquillos. Antes de abandonar la torre, Peter quería añadir un poco de mejora mágica a los dardos, ya que no estaba seguro de si los dardos serían precisos al tener en cuenta las ventanas de vidrio o cualquier otro factor ambiental. Solo para estar seguro de que todo salga bien, Peter agregó algunos encantamientos para mitigar estos factores, permitiendo que los dardos se disparen por el aire sin posibles cambios de dirección y atraviesen el vidrio sin alterar la trayectoria. Buenas noches, Kevin, murmuró Peter mientras cargaba el arma, metía una bala en la recámara, apuntaba y disparaba. Cuando un fuerte estallido resonó en Manhattan, el arma retrocedió ligeramente y una gran bala con punta de aguja salió disparada del cañón, cruzando el espacio entre los dos edificios en un instante. Aunque Peter no se detuvo allí. Tratar con víctimas controladas mentalmente, que probablemente se han convertido en pequeños secuaces de Kilgrave, sería una molestia innecesaria, por lo que Peter cambió de objetivo y disparó otros 2 dardos poco después del primero. Dentro del dormitorio. Justo cuando Kilgrave estaba a punto de eyacular en la boca de esta pobre mujer bajo control mental, mientras su esposo observaba, se oyó un fuerte estruendo afuera. Pero antes de que nadie pudiera hacer nada o reaccionar, la ventana de cristal se rompió con un fuerte estruendo. ¡Ugh! Kilgrave gruñó al sentir algo impactar su pecho y perforar profundamente su piel. Incluso podía sentir que algún tipo de líquido era bombeado a su cuerpo, pues los efectos del tranquilizante ya empezaban a mostrarse. Kilgrave, conmocionado, bajó la vista y encontró un gran dardo metálico incrustado en su pecho. Al intentar agarrarlo y extraer el objeto extraño de su cuerpo, sintió que las fuerzas lo abandonaban. A los pocos momentos de la inyección, Kilgrave perdió toda fuerza en sus movimientos y ya comenzaba a sentirse somnoliento. Antes de que pudiera caer inconsciente, Kilgrave vio otros 2 dardos iguales volar a través de la ventana rota e impactar en sus juguetes más recientes. El hombre en la esquina se desplomó en cuestión de segundos, liberándose de su insoportable dolor y angustia. En cuanto a la mujer, que seguía moviendo la cabeza sobre la entrepierna de su captor, recibió un impacto directo en el cuello y se deslizó de la cama, desmayándose también. «¿Qué?» tartamudeó Kilgrave mientras su cuerpo se desplomaba, siguiendo a sus víctimas en un sueño inducido químicamente. En la azotea del otro lado de la calle, Peter esperó un minuto entero antes siquiera de pensar en ir al dormitorio del otro lado de la calle. Peter no quería apresurarse demasiado y que un violador mental apenas consciente le diera órdenes. Los poderes de Kilgrave eran así de aterradores. ¿Debería darle una dosis doble?, pensó Peter en voz alta mientras volvía a mirar. Debería sobrevivir a una segunda inyección, con otro apretón del gatillo seguido de un cuarto disparo. A Kilgrave le inyectaron una segunda dosis de tranquilizante. Cuando el segundo dardo atravesó su cuerpo, Kilgrave no se inmutó ni gimió en absoluto, demostrando lo efectivo que realmente fue el primer disparo. Bueno, eso debería bastar, dice Peter mientras se abrocha el rifle a la espalda y salta al otro edificio de un solo salto, aterrizando en el ático sobre los cristales rotos de la ventana destrozada. Sin perder un solo segundo, Peter recogió sus dardos de los cuerpos inconscientes de todos y agitó su mano. A su lado se abrió un pequeño portal, del cual salió, entre otras cosas, un kit de recolección de sangre. Manteniendo un ritmo rápido, Peter toca la vena de Kilgrave y comienza a llenar una bolsa de hospital transparente con sangre, aunque no se detiene allí. Luego, Peter se limpió la boca y las fosas nasales, cortó un mechón de cabello e incluso cortó un pequeño trozo de carne para analizarlo. Eso debería bastar, dijo Peter mientras guardaba todo y volvió a agitar la mano. Al instante, el cuerpo desnudo de Kilgrave fue tragado por un portal que apareció debajo de él. Su cuerpo cayó sobre una cama dentro de una caja de cristal, que parecía una celda de prisión de alta tecnología. Misión cumplida, murmuró Peter mientras revisaba a las víctimas antes de abandonar la escena del crimen. Espero que ya estén bien.
La pareja podría necesitar terapia después de la terrible experiencia que han pasado, pero con Killgrave fuera de escena, podrán volver a encaminar sus vidas. Al regresar a la torre, Peter no se molestó en visitar a su nuevo prisionero, ya que el tranquilizante tardaría al menos 12 horas en desaparecer, especialmente después de esa segunda dosis. Después de almacenar de forma segura sus muestras, que luego estudiaría para ayudar a encontrar una forma de contrarrestar el control mental, Peter tomó algunas muestras similares de sí mismo para ver si estaba infectado con el patógeno de control mental de Killgraves. Al fin y al cabo, estaba en la misma habitación que él, pensó Peter mientras pasaba un rato con Lily en su ático reformado y se hacía todo tipo de pruebas. «Papá, ¿qué haces?», preguntó entre episodios de My Little Pony. «Hoy me encontré con un hombre enfermo, así que estoy comprobando si me he contagiado», dice Peter, sin querer revelarle mucho sobre Killgrave a su hija, ya que no es precisamente un villano apto para todo público. Como Peter no estaba exactamente seguro de lo que buscaba, la primera noche de pruebas no le proporcionó ninguna información útil. Esto va a tardar más de lo que esperaba, pensó Peter mientras se despedía de Lily y volvía a casa. Al llegar a casa esa noche, Peter encontró a MJ dormida en su cama, abrazada a su almohada. MJ parecía sonreír levemente cada vez que percibía su aroma en la almohada. «Qué linda», comentó Peter mientras se metía en la cama junto a ella, abrazando a su hermosa novia y quedándose dormido a su lado. Mientras se quedaba dormido, MJ abrió los ojos y miró el rostro de Peter, sonriendo con satisfacción por un breve momento antes de enterrar su rostro en su cuello. Al llegar a la Torre de los Vengadores temprano y brillante, Jessica Jones miró hacia el imponente edificio por un momento antes de entrar, sintiéndose nerviosa y decidida al mismo tiempo. Siguiéndola de cerca, Loki no dijo una palabra mientras observaba protectoramente los alrededores. Desde el día en que Spider-Man llegó de visita, Loki ha hecho todo lo posible para averiguar de qué diablos estaban hablando. Después de insistirle lo suficiente, se enteró de que un hombre llamado Killgrave usaba el control mental para aprovecharse de Jessica, usándola como la cayó durante meses. Jessica no mencionó nada sobre los momentos sexuales de su tiempo con Killgrave, pero Loki era un hombre inteligente. No hacía falta ser un genio para encajar las piezas del rompecabezas. Desde que Loki comprendió el contexto de su conversación, sintió una rabia hirviente aparecer en lo más profundo de su ser. ¿Cómo se atreve ese sucio mortal a ponerle un dedo encima?, pensó Loki con odio. Fue una lástima que le quitaran los poderes a Loki porque tiene una larga lista de hechizos particularmente viciosos, que le encantaría usar en Killgrave en este preciso momento. Tendré que conformarme con medios mortales, pensó Loki mientras entraba en la Torre de los Vengadores junto a Jessica. Disculpe, ¿es usted Jessica Jones?, pregunta una mujer con aspecto de secretaria nada más entrar al edificio. Sí, responde Jessica asintiendo. Síganme, por favor, dice la secretaria mientras pasan por el control de seguridad y se dirigen a los ascensores. Mientras subían, un ascensor cercano se abrió solo y una voz incorpórea habló. «Bienvenida, señorita Jones, príncipe Loki», dijo Jarvis por los altavoces del ascensor. «Por favor, entren. Spider-Man espera arriba». Escuchar la voz que llamaba príncipe a Loki fue un poco extraño para Jessica. Aunque Loki era muy abierto acerca de su condición de príncipe asgardiano, ya que le encanta hacer alarde de su estatus en cualquier momento, ella siempre pensó que él era simplemente un loco o algo así. Al entrar en el ascensor, la secretaria se quedó ya que no le permitían subir a los pisos superiores de la torre. Al llegar al piso correcto, los dos siguieron las instrucciones de la voz incorpórea y llegaron ante una celda despejada con un prisionero muy familiar dentro. «Jessica, ¿eres tú?», pregunta Killgrave mientras Jessica se queda paralizada y aprieta los puños. Sabía que no podrías estar lejos mucho tiempo. El amor siempre encuentra la manera. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. El amor siempre encuentra un camino. Killgrave saltó de la cama y se acercó al cristal. Afortunadamente, ya no estaba desnudo y vestía un mono de prisión gris que recibe cada preso del piso de detención. Loki observó cómo este hombre se acercaba lo más que podía y miraba fijamente a Jessica con la mirada de un lunático verificado. Killgrave puede ser un psicópata con un complejo de Dios de 1 kilómetro de largo, pero veía su tiempo junto a ella como una relación real y amorosa. Él amaba a Jessica Jones a su manera loca. Constantemente, usaba sus poderes para obligarla a pasar tiempo con él, cuidarlo y tener relaciones sexuales.
Cuando Trish Walker, la hermana adoptiva de Jessica, llamaba para asegurarse de que estaba bien, Killgrave se aseguraba de que Jessica diera explicaciones breves y llenas de dulces recuerdos, que generalmente eran mentiras. Killgrave la invitaría a cenar y usaría su vasta fortuna para alojarse en hoteles de 5 estrellas. Sin embargo, siempre serían sus poderes los que la mantendrían a su lado, no la voluntad de Jessica. ¿Cómo lo hiciste?, pregunta Killgrave mientras coloca una mano sobre el cristal. Jessica no podía hablar. ¿Cómo me desobedeciste? Él sigue preguntándole, pero Jessica no dice ni una palabra. El día del accidente, que casi lo mata, Jessica ignoró sus órdenes y se alejó de él, dejando a Killgrave distraído mientras un autobús lo embestía. Fue una hazaña imposible, algo nunca antes ocurrido. Todos siempre obedecían sus órdenes, sin importar las circunstancias. Lo que hizo que toda la situación fuera aún peor para el enorme ego de Killgrave fue el hecho de que él pensó que ella realmente lo amaba. Debido a su amor por Jessica, Killgrave una vez puso a prueba si ella realmente quería quedarse con él. No le dio órdenes durante 12 horas, el tiempo exacto para que alguien se descontrole. Sin embargo, descubrió que Jones había decidido no abandonarlo, lo que le permitió creer que ella realmente lo amaba. Más tarde esa noche, encontró al amor de su vida parada en un balcón como si estuviera a punto de saltar al piso de concreto de abajo. Al instante, le ordenó que se retirara, pero Jessica no obedeció. Cuando le preguntó por qué no lo había escuchado al principio, decidió castigarla obligándola a cortarse la oreja. Si no me escuchas, ¿para qué tener oídos?, despotricó Killgrave en aquel momento. ¿Para escuchar a otro? Nadie lo había desobedecido antes, por lo que esto fue un gran golpe para su ego psicótico. Nunca aprecias nada de lo que hago por ti. Si no puedes escucharme, no necesitas oídos, córtalos. Ordenó esa noche. Cuando ella comenzó a obedecerlo nuevamente, casi cortándose la oreja, Killgrave cambió de opinión y la abrazó, viendo ese instante como una casualidad. Después de todo, ella pasó 12 horas completas sin sus órdenes, por lo que su control puede haber sido débil en ese momento. El problema con su separación final fue el hecho de que él estaba constantemente dando órdenes, pero ella de alguna manera se las arreglaba para escapar de su control. ¿Quién es? Killgrave abandonó esa línea de preguntas y centró su atención en el apuesto hombre que estaba junto a su amante. Cuando su mirada se fijó en Loki, la mirada amorosa de Killgrave hacia Jessica se transformó en una mirada mortal, que asustaría a cualquier niño. Por desgracia para él, Loki era todo menos un niño. De hecho, tenía miles de años, así que la mirada llena de odio de Killgrave le resultaba risible. Leyendo a este paciente mental enjaulado como si fuera un libro, Loki sonrió y extendió una mano alrededor de la cintura de Jessica, atrayéndola hacia su lado. Loki Odinson, príncipe y antiguo rey de Asgard. Loki se presenta mientras se deleita en la mirada venenosa y celosa de su enemigo. Jessica es mi prometida. Tan pronto como dijo esto, los ojos de Jessica se abrieron de golpe en estado de shock, aunque Killgrave no se dio cuenta ya que estaba preocupado por Loki en ese momento. Aunque Jessica quería arrancarle la mano de la cintura y refutar la afirmación bastante formal de Loki de pedirle su mano en matrimonio, decidió seguirle el juego en silencio. Después de todo, él estaba haciendo esto para ayudarla. Ignorando al hombre que estaba manoseando su propiedad tan descaradamente, Killgrave volvió su atención a Jessica. ¿Sabes, eres lo primero? Killgrave se detiene y corrige su desliz. Disculpa. La primera persona que he querido que me abandonó. La mirada loca y fanática en sus ojos se profundizó mientras apoyaba su frente en el cristal, con la esperanza de manipular a Jessica una vez más. Me hiciste sentir algo que nunca antes había sentido, continúa mientras Jessica se aleja un paso del cristal. Anhelo. Creo que voy a vomitar, comenta Loki desde un lado. Ignorando a Loki, Killgrave mira a Jessica a los ojos, con la esperanza de despertar su antigua obediencia. Mátalo, ordena, esperando que una pequeña parte de ella siga sus órdenes una vez más. Jessica se quedó allí inmóvil por un momento antes de darse cuenta de que no había pasado nada. Su cuerpo permaneció bajo su control, lo cual fue sorprendente, ya que no sabía cómo funcionaban los poderes de Killgrave ni sus debilidades. A pesar de que estaba en una jaula, ella todavía tenía miedo de su control, sin saber que la celda sellada estaba bloqueando su poder para que no la afectara. Por supuesto, ella debería haber adivinado esto ya que él estaba en una jaula, pero la realidad de la situación no se instaló por completo hasta ese mismo momento. Tu poder no funciona a través del cristal, ¿verdad? Pregunta Jessica mientras recupera su confianza habitual. Esta vez fue el turno de Killgrave de guardar silencio. Eres impotente, ¿verdad, Kevin?
Pregunta Jessica burlonamente. Oh, cállate, responde molesto. Kevin está muerto. Kevin es un nombre común, pero Killgrave. ¿En serio? Pregunta Jessica con un toque de veneno en la voz. ¿Ya se llevaron el cadáver? Mientras hablaba, Killgrave notó que una silueta entraba en escena. ¡Ayuda! Al instante, su expresión se transformó en pánico y empezó a golpear el cristal. Una loca me tiene prisionero. Buen intento, dice una cuarta voz mientras Loki y Jessica se giran para ver a Peter salir de las sombras, vestido con su habitual atuendo de Spider-Man. Oh, mierda, el pánico fingido de Killgrave desapareció instantáneamente cuando pudo ver mejor al recién llegado. Jessica y su supuesto prometido fueron sus primeros visitantes, y él nunca vio quién lo capturó en el ático, por lo que Killgrave inicialmente pensó que fue Jessica quien organizó todo esto, no los Vengadores. Mierda, sí, dice Peter mientras se acerca a Jessica. ¿Te gustaría tener sexo ahora o más tarde? Al escuchar su pregunta, Killgrave miró a Peter en estado de shock. ¿Qué hazaña? Pregunta confundido. Espero que no quiera decir lo que creo. ¿No se supone que Spider-Man es un héroe? Matar también puede ser heroico, dice Peter encogiéndose de hombros con indiferencia. Volviéndose hacia el amor de su vida, Killgrave la miró con una mirada suplicante. Jessica, ¿no me matarías, verdad? Pregunta, con la esperanza de salvar el pellejo. Pensé que lo torturaríamos primero. Pregunta Loki con descontento. Esperaba aprender algunas de las técnicas de tortura que me enseñó mi madre. Jessica miró a Loki con una mirada sorprendida, pero guardó sus muchas preguntas para más tarde. Bueno, su habilidad hace que la tortura sea un poco complicada, dice Peter pensativo. ¿Podríamos amordazarlo? Aunque habría que tomar precauciones adicionales. Por si acaso. Al escuchar a sus captores hablar de torturarlo tan descaradamente, Killgrave se sintió como si fuera una de sus víctimas, completamente incapaz de tomar una decisión por sí mismo, a merced de todos los caprichos de alguien más. Vamos, podemos hablar de esto. Killgrave intenta interrumpir la conversación. ¿Por qué no le arrancamos la lengua? Ofrece Loki su invaluable consejo. Si hablar activa su habilidad, entonces simplemente conviértalo en mudo. La sala quedó en un silencio sepulcral, pues ninguno de ellos se dio cuenta de que lidiar con Killgrave pudiera ser tan fácil. Fue como si se les encendieran luces brillantes en la cabeza, todas a la vez. Espera un momento. Killgrave empezó a entrar en pánico. Nunca podría volver a activar su poder, murmuró Jessica, a quien le gustaba cada vez más la sugerencia de Loki. ¿Por qué no se me ocurrió? Peter se sintió como un idiota por no haberlo pensado. También podría usar magia para quitarle la voz por completo. ¿Por qué no se me ocurrió? Murmuró Peter, pero pronto se arrepentiría por completo de haberlo dicho. En cuanto Loki escuchó las palabras de Peter, le dedicó una sonrisa burlona. Al fin y al cabo, rara vez consigue victorias como esta última vez. ¿No sabes magia, araña? Pregunta Loki, provocador. No deberías tener un hechizo para esto. Peter suspiró molesto mientras se acercaba a la celda y ponía una mano sobre el cristal. Espere pacientemente a un lado. Ambos sabemos que no será de ninguna ayuda en este asunto. El ojo de Loki se movió con frustración cuando un círculo de hechizo dorado apareció en la pared de vidrio de la celda. Tanto Jessica como Killgrave observaron conmocionados, pues ninguno sabía que Spider-Man tuviera tales poderes. Aunque Jessica también sentía curiosidad por saber por qué Loki reaccionó tan negativamente a las palabras de Peter. ¿Pudo Loki realmente usar magia en algún momento? Pensó Jessica mientras se preguntaba si Loki había dicho la verdad todo este tiempo. En esta versión del MCU, Thor no ha podido luchar junto a los Vengadores, ya que estaba ocupado dirigiendo una de las civilizaciones alienígenas más poderosas del universo, ni Loki es el villano ampliamente odiado que era su contraparte cinematográfica, ya que nunca se convirtió en el lacayo de Thanos y atacó la Tierra, por lo que Asgard no es exactamente conocido por el público en general. Los delirios de Loki acerca de ser el príncipe mágico de algún país divino eran más que imposibles de creer, especialmente cuando no tenía sus poderes como una especie de prueba. Mientras Jessica estaba reevaluando las muchas cosas increíbles que Loki le había dicho hasta ahora, el círculo de hechizo dorado terminó de formarse y se encogió al tamaño de una pequeña moneda. ¿Qué es eso? Balbucea Killgrave mientras retrocede asustado. Magia, responde Peter con sencillez mientras el hechizo, del tamaño de un centavo, se dispara hacia la celda, apuntando directamente a la boca abierta de Killgrave. Los ojos de Killgrave se abren de par en par cuando la chispa dorada se dispara hacia su boca más rápido de lo que puede reaccionar. De repente, un dolor abrasador le quema la lengua. ¡Ah!
Killgrave gritó de dolor, mostrando el hechizo dorado del tamaño de una moneda de 1 centavo que ahora estaba marcado en su lengua. Sorprendentemente, sus lamentos de dolor desaparecieron en segundos, como si alguien hubiera presionado el botón de silencio de un televisor. Cuando el dolor finalmente disminuyó, Killgrave notó que no emitía ningún sonido. Al intentar hablar, movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Al instante, Killgrave comienza a gritar mientras hace cualquier cosa para volver a escuchar su propia voz. Cuando la realidad de la situación se hizo presente, la mirada que apareció en el rostro de Killgrave coincidió con la definición perfecta de desesperación. Sin su voz, todo lo que Killgrave ha disfrutado y dado por sentado durante todos estos años se desvanecerá en polvo. Oh, esa expresión es exquisita, comenta Loki con una sonrisa burlona. Aunque Jessica no era de las que disfrutaban del dolor y la miseria ajena, no pudo evitar estar de acuerdo con su sádica asistente. ¿No es suficiente? Toda la atención se desvió de Killgrave hacia Jessica, que tenía una mirada reticente en su rostro. ¿Podemos simplemente matarlo? Se gira hacia Peter y pregunta. Si eso es lo que quieres, responde Peter encogiéndose de hombros con indiferencia. ¿Qué? Empieza a quejarse Loki como un niño pequeño. Pero tengo tantas técnicas que puedo usar. Nunca he torturado a nadie, explica Jessica, tartamudeando nerviosamente. No creo que pudiera ni siquiera ver algo así. Tan pronto como llegó el momento de sacar algunos dientes y tallar algo de carne, la realidad se impuso y la chica heroica y bondadosa que alguna vez soñó con ser una superheroína comenzó a aparecer. Bien, dice Loki, pues jamás la obligaría a cometer semejante acto sin querer. Pero aún así lo mataremos, ¿no? Las manos de Jessica comenzaron a temblar al escuchar las palabras de Loki. Si no quieres, no hay problema, dice Peter mientras se acerca a un lateral de la celda, donde se veía un panel lleno de botones. Siempre puedo bajarlo sin dolor. Con solo presionar un botón, la celda podría llenarse con un gas tóxico, que induciría el sueño y mataría lentamente a cualquier ser vivo en su interior con cada respiración. Loki no parecía feliz, pero no dijo nada y dejó la decisión en manos de Jessica. No puedo hacerlo, exclamó Jessica mientras salía corriendo del pasillo. Vaya, no me esperaba que actuara tan tierna, dice Peter mientras su imagen de la malvada Jessica Jones se arruina por completo. Pensé que al menos se quedaría para su muerte. ¿No tienes ya una mujer araña? Pregunta Loki, molesto por las palabras de Peter. Claro, pero eso no significa que no pueda hacer una observación. Peter se encoge de hombros al darse cuenta de algo. Un momento. La mirada mortal de Loki atravesó la figura de Peter, revelando el mayor secreto del príncipe desterrado. ¿Te gusta? Dice Peter en tono juguetón. Te equivocas. Loki niega al instante las afirmaciones de Peter. Los mortales no tienen poder sobre los dioses. ¡Guau! ¿De verdad la amas, verdad? Peter no le creyó ni una palabra. Tú y tu hermano se parecen más de lo que quisieran admitir. Dije que estás equivocado, reitera Loki. ¿En serio? Pregunta Peter con sarcasmo. Sonriendo bajo su máscara, Peter accionó un interruptor en el panel y puso su dedo sobre un gran botón rojo. Entonces no te importaría que el hombre que la atormentó y violó se librara de una muerte sin dolor, ¿verdad? Pregunta Peter, provocador. Es lo que ella quiere, dice Loki apretando los dientes mientras aprieta los puños. Sí, pero no está aquí, ¿verdad? Dice Peter mientras Loki se gira para mirar a Killgrave con odio. Admítelo. La habitación queda en silencio mientras Loki debate internamente si podría admitir algo que ni siquiera se ha admitido a sí mismo todavía. Siempre puedo mentir, pensó Loki, pues ese era su punto fuerte después de todo. Tú ganas. Dilo, exige Peter mientras mantiene el dedo sobre el botón. Amo a Jessica, dice Loki, fingiendo que le cuesta aceptarlo. Bien, ¿no se siente mejor simplemente soltarlo? Dice Peter mientras vuelve a pulsar el interruptor, desactivando el botón de apagado. ¿Qué hora es? Peter de repente empieza a mirar su reloj inexistente y empieza a entrar en pánico. Llego tarde. Grita Peter como si fuera el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Loki, ¿podrías cuidar al prisionero? Llego tarde a una cita muy importante. Una sonrisa burlona aparece en el rostro de Loki cuando se da cuenta del pequeño acto de Peter. Claro, no hay problema, dice Loki mientras Killgrave agarra la silla metálica del escritorio de la celda, preparándose para lo que viene. Bien, dice Peter mientras señala una palanca en el panel. Solo asegúrate de que nadie la accione. Abriría la celda y Killgrave podría escapar. Por supuesto, dice Loki mientras sonríe vengativamente al hombre en la jaula, sin inmutarse por la nueva arma en manos de su objetivo.
No querríamos eso. Cuando Peter salió de la habitación, Loki se dirigió al planeta de control e inmediatamente giró la palanca, abriendo la jaula de cristal. Killgrave intentó hablar, pero no pudo mientras apoyaba su espalda contra la pared del fondo y preparaba su silla para el ataque. Mírate, dice Loki mientras entra en la celda sin ninguna preocupación. Un animal acorralado. Cuando Loki se acercó bailando vals, Killgrave no dudó y le lanzó la silla, aunque lamentablemente no estaba tratando con cualquier idiota de la calle. Este es Loki Odinson, un asgardiano milenario. Aunque Loki puede haberse especializado en magia durante toda su vida, aún así creció como un príncipe de un reino guerrero con un hermano guerrero. Un mísero mortal con una silla de metal no era nada. Mientras la silla se balanceaba hacia abajo, Loki dio un paso atrás y esperó a que pasara antes de patear a Killgrave en el pecho, dejándolo sin aliento y enviándolo de regreso a la pared de vidrio. Débil, murmura Loki con disgusto mientras arranca la silla de las manos de su víctima y comienza a golpearlo con ella. Al instante, los sonidos del metal impactando la carne llenaron el pasillo, aunque aún así, ni un solo sonido salió de la boca de Killgrave. Al poco tiempo, Killgrave se hizo un ovillo contra la pared, protegiendo su cabeza con los brazos mientras recibía golpe tras golpe. Respiración pesada. Loki lo golpeó una y otra vez hasta dejarlo sin aliento. Toda esa bravuconería, y todo este tiempo fuiste así de lamentable, sin otra palabra, la paliza se detuvo cuando Loki colocó la silla en el centro de la celda abierta y tomó asiento para recuperar el aliento. Este cuerpo mortal es demasiado débil, pensó Loki mientras maldecía a su padre. Necesito algunas herramientas antes de continuar. Justo cuando Loki pronunció estas palabras, un portal se abrió a su lado y un carro lleno de todo tipo de herramientas y armas afiladas salió rodando. Me está empezando a gustar esa araña, Loki sonríe mientras agarra un poco de cinta adhesiva del carrito. Cuando el portal se cerró, Loki miró hacia su golpeado enemigo y se puso de pie, acariciando su antiguo asiento con una sonrisa de bienvenida. Date prisa y ven aquí, dice Loki con insistencia. Tenemos un largo día por delante. La pequeña mentira de Loki le trajo justo lo que quería. La muerte tortuosa de un hombre cuya existencia exigía tal fin, pero le mintió a Peter a sí mismo. Después de todo, las acciones hablan más que las palabras. Horas después, Loki abandonó el piso de detención con sangre manchando sus manos y ropa, dejando atrás a un violador destrozado, cubierto de sangre y sin cabeza. Alguien más tendría que limpiar sus desechos. Mientras doblaba la esquina de un pasillo hacia otro, dejando a Loki solo para darle a Killgrave su horrible final, Peter sonrió mientras se apoyaba contra la pared al lado de un cierto fisgón de cabello negro, que escuchó todo lo que acababa de suceder entre él y Loki. Escena retrospectiva. Cuando Jessica salió corriendo de la habitación, hiperventilando ante la idea de matar a alguien. Incluso si fuera el hombre que le hizo la vida imposible y profanó su cuerpo una y otra vez, seguía siendo incapaz de hacerlo. Decir que vas a matar a alguien y realmente hacerlo cuando lo traen indefenso frente a ti es algo completamente diferente. Aunque mientras esperaba el ascensor, Jessica tuvo algunas dudas. Al menos debería estar allí y verlo con mis propios ojos, pensó y regresó con renovada confianza. Cuando estaba a solo un pasillo de regresar a la celda de la prisión de Killgrave, Jessica escuchó a Loki y Peter hablando de algo. Tú y tu hermano se parecen más de lo que quisieran admitir, escucha la voz de Spider-Man, divertida. Dije que te equivocas. Loki sonaba molesto. ¿No odia a su hermano? Recordó Jessica. ¿En serio? Spider-Man hizo una pausa al oír Jessica un clic. Entonces no te importaría que el hombre que la atormentó y violó se librara de una muerte sin dolor, ¿verdad? Jessica nunca les contó nada de eso a ninguno de ellos. ¿Cómo lo sabe? ¿Se lo contó Killgrave? Es lo que ella quiere. Loki no parecía nada feliz. Sí, pero no está aquí, ¿verdad? Dice Peter, pero Jessica sintió que él sabía lo contrario. Admítelo. ¿Admitir qué? Jessica estaba confundida con la conversación. Tú ganas. Dice Loki de mala gana. Dilo, exige Peter. Amo a Jessica. ¿Qué? Fin del flashback. Un príncipe oscuro y desterrado compite por tu amor, dice Peter en tono burlón. ¡Qué escándalo! ¿Sabías que te estaba escuchando?, dice Jessica acusadoramente. Bueno, no por nada tengo supersentidos, dice Peter riendo, mientras el eco de una paliza unilateral resonaba en el pasillo cercano. Está arrasando ahí dentro, ¿verdad? Al escuchar el comienzo de la tortura de Killgrave, Jessica se sintió incómoda y, de una forma extraña, halagada. Después de todo, un hombre la amaba tanto que torturaría a su torturador hasta la muerte por lo que había hecho.
Los dos se quedaron allí en silencio, escuchando a Loki golpear a Killgrave con una silla durante casi 5 minutos. Cuando Loki se quedó sin fuerzas, Peter se fue por un momento porque tenía que enviar algunos suministros, pero pronto regresó a un pasillo vacío. ¿Se escapó? Pensó mientras oía que se abría el ascensor y corría hacia allí. Justo cuando estaba a punto de cerrarse, Peter corrió y metió la mano dentro, provocando que las puertas del ascensor se abrieran automáticamente. ¿Te vas tan pronto? Pregunta Peter mientras sube al ascensor junto a Jessica. Puede que ya no pueda gritar ni hacer ruido, pero yo ya no puedo escucharlo, dice Jessica mientras el ascensor se cierra y baja a la planta baja. ¿De verdad Loki es un dios o algo así? Al escuchar su pregunta, Peter no pudo evitar reír un poco. No, Loki es un extraterrestre con cierto complejo de dios, aunque si alguna raza lo merecía, eran los asgardianos, dice Peter, riendo de nuevo ante su propia explicación. ¿Qué es tan gracioso? Pregunta con curiosidad. Loki ni siquiera es asgardiano, revela Peter. Pero él siempre habla de que Asgard es su hogar, dice Jessica confundida. Fue adoptado por la familia real asgardiana, explica Peter. Su padre lo abandonó por nacer débil, así que Odín lo acogió. ¡Qué imbécil! Comenta Jessica sobre Laufey. Sí, ¿y cuándo puedo esperar tu currículum en mi escritorio? Peter cambia de tema. No lo sé, dice Jessica con un suspiro de cansancio. Mañana, supongo. Bien, porque tienes mucho entrenamiento que hacer, le informa Peter. ¿Qué? Preguntó Jessica con miedo. ¿De cuánto entrenamiento estamos hablando? Bueno, tienes entrenamiento básico, entrenamiento cuerpo a cuerpo, entrenamiento con armas y un montón de pruebas prácticas para que no cometas errores en el campo, dice Peter con cara pensativa. Se me olvidan algunas cosas, pero es lo que me viene a la mente ahora mismo. ¿Hay más? Jessica acaba de darse cuenta del infierno en el que se ha metido. ¿Cuánto tiempo tardaré en terminar? Quizás unos meses, si aprendes rápido. Pregunta Peter tras reflexionar un momento. Meses, Jessica estaba completamente abatida en este punto, aunque el lado positivo era que ya no estaba pensando en la tortura que estaba sucediendo en ese momento. Después de acompañar a Jessica fuera del edificio, ya que necesitaba algo de tiempo para pensar, Peter pasó un tiempo de calidad con Lily hasta que Loki terminó con su obra. Esto es un desastre, comentó Peter mientras regresaba a la celda, que estaba cubierta de sangre. No solo eso, sino que los restos destrozados de Killgrave estaban apilados en el centro de la celda, mientras su cabeza cortada reposaba perfectamente sobre la silla de metal con una expresión de horror congelada en su lugar. Señor, ¿quiere que contrate un equipo de limpieza? Pregunta Jarvis obedientemente. No, es mejor que nadie sepa esto, dice Peter sacudiendo la cabeza. ¿Sabe qué? Dice una voz familiar desde atrás. Mierda. ¿Es eso real? Tony entró caminando con una sonrisa en su rostro, que pronto se transformó en disgusto por la escena que tenía delante. Sí, responde Peter con indiferencia, como le habrían dicho a Tony de todos modos. Jarvis se aseguraría de ello. ¿Qué pasó? Pregunta Tony y Jarvis da una larga explicación. Entonces, ¿mataste al tipo del control mental del que hablabas? Tony lo resume todo después de enterarse de todo. Bueno, Loki lo hizo, pero sí, responde Peter encogiéndose de hombros. Bueno, límpialo antes de que alguien más se entere, dice Tony mientras mira la celda con el ceño fruncido. ¿No podría haberlo hecho menos desordenado? Antes de usar su magia para limpiar todo, Peter tomó algunas muestras más del cadáver de Killgrave. No quedaba mucho que se pudiera utilizar, pero Peter logró salvar algunos órganos vitales, incluido el corazón y el cerebro de Killgrave. Con todo guardado y almacenado apropiadamente, Peter lanzó algunos hechizos, transformando la celda cubierta de sangre a su apariencia original impecable. Al regresar a casa esa noche, Peter cenó con su tía antes de irse a dormir, donde abrió su computadora portátil y buscó a otro miembro de los defensores, a quien reclutaría a continuación. Matthew Michael Murdock o Daredevil. Matt Murdock es un abogado que quedó ciego cuando era niño debido a una sustancia radiactiva que cayó en sus ojos desde un vehículo de transporte accidentado. Después de que unos mafiosos mataran a su padre, Matt pareció desaparecer de la faz de la tierra, aunque Peter sabía que fue entonces cuando conoció a Stick y comenzó su entrenamiento de guerrero. Steve descubrió que aunque Matt perdió la vista, sus otros 4 sentidos restantes se habían intensificado a niveles sobrehumanos, por lo que lo reclutó para luchar por la casta. Sin embargo, la compasión de Matt por cierta mujer lo llevó a ser rechazado por Stick.
Luego regresó a la Universidad de Columbia con su mejor amigo y ahora socio comercial, Foggy Nelson, para obtener su título de abogado. Matt dedica su vida a luchar contra la injusticia en la ciudad de Nueva York durante el día, como abogado en su bufete Nelson y Murdoch, y por la noche, como un justiciero conocido como el Hombre Enmascarado. ¿Aún no se llama Daredevil, eh? Pensó Peter mientras leía algunos artículos breves. ¿Debería ir a visitarlo ya? Peter no podía dormir, ya que su preciosa almohada no estaba con él esa noche. MJ estaba pasando la noche en su casa, ya que su padre estaba de visita. Afortunadamente, su madre le advirtió de antemano, ya que no quería que su padre apareciera y amenazara a Peter con un arma una vez más. Aunque a Peter no le importaría. Peter se puso su traje de araña, abrió un portal y apareció en una azotea al otro lado de la calle del apartamento de Daredevil. ¿Hay alguien en casa? Pensó Peter mientras observaba las ventanas. Justo cuando estaba mirando por las ventanas, un hombre enmascarado con ropa negra rasgada se arrastró hasta la escalera de incendios. ¿Es él? Se preguntó Peter mientras veía al hombre maltratado caerse contra una de las ventanas de Matt, antes de levantarse y tropezar hacia el baño. Poniéndose algunos hechizos para cancelar el sonido y el olor de su cuerpo, Peter saltó a la misma escalera de incendios y siguió a Matt en silencio adentro. Tomando asiento en el sofá, Peter esperó mientras escuchaba a Daredevil curarse dolorosamente en el baño. Esto debe ser al principio de su carrera como héroe, pensó Peter, ya que ni siquiera tenía su traje rojo con cuernos. Después de un tiempo, se escuchó el sonido del inodoro al abrirse la puerta del baño, revelando a un Matt Murdock demacrado y sin máscara. Disculpen la intrusión, dice Peter, sorprendiendo a Daredevil y dejándolo paralizado. Estaba patrullando la zona y vi a alguien que coincidía con la descripción del hombre enmascarado. Siempre es un placer conocer a otros héroes, así que entré. No puedo verte, murmura Matt en estado de shock. Bueno, siento decirte esto, pero, dice Peter como si fuera un médico dándole malas noticias a un paciente. Estás ciego. No puedo verte, murmura Matt en estado de shock. Bueno, siento decirte esto, Matt, pero, dice Peter como si fuera un médico dándole malas noticias a un paciente. Estás ciego. Aunque Peter hizo esa pequeña broma, sabía por el programa que, a pesar de haber sido ciego cuando era niño, los 4 sentidos restantes de Matt están mejorados a un nivel sobrehumano, lo que hace que se vuelvan como un radar. Puede sentir constantemente numerosas cosas, incluido el equilibrio, la dirección, cambios minúsculos en la densidad del aire, vibraciones y mantos de variaciones de temperatura, que normalmente son imperceptibles para los seres humanos. Eso, combinado con su agudo oído y su sentido del olfato, le permite a Matt evaluar su entorno en lo que él describe como una pintura impresionista del mundo que lo rodea, y que, según él, parece como si el mundo estuviera en llamas. Sus sentidos, mejorados sobrehumanamente, le otorgan una enorme percepción de su entorno a gran escala, lo que lo mantiene extremadamente alerta ante el peligro. De hecho, los sentidos de Murdoch son tan agudos que casi alcanzan el nivel del sentido arácnido de Peter. ¿Muy gracioso, señor? Pregunta Matt, manteniéndose alerta y con la espalda contra la pared. Después de todo, no tenía ni idea de dónde se encontraba el intruso. Incluso la voz de Peter estaba enmascarada por la magia y parecía abarcar toda la habitación sin ningún origen real. Spider-Man, dice Peter mientras observa que las cejas de Matt se levantan con sorpresa. ¿Por qué estás aquí? Pregunta Matthew mientras se arrastra junto a la pared y agarra su bastón. No creo haber cometido ningún delito. Bueno, el vigilantismo es un delito, dice Peter mientras Matt se pone rígido por un breve momento. Arrestarme por combatir el crimen sería un poco hipócrita de tu parte, ¿no crees? Argumenta como un auténtico abogado. Jeje, es cierto. Dice Peter riendo. Al ver lo incómodo y cauteloso que estaba Daredevil, Peter agitó su mano y apagó los hechizos que se había colocado a sí mismo. Al instante, Matthew se estremeció al encontrar al intruso en su sofá, sentado tranquilamente como si no estuviera entrando en su apartamento. ¿Está mejor así? Pregunta Peter. Sí, gracias, responde Matt mientras hace todo lo posible por calmarse. Bien, ¿por qué no te sientas? Peter le ofrece un asiento como si fuera el dueño del lugar. Tengo una oferta de trabajo para ti. 2, de hecho. Me temo que ya estoy empleado. Matt ni siquiera se sentó mientras ponía excusas para declinar. Al menos escúchame primero, dice Peter mientras señala el asiento frente a él, sabiendo que Daredevil podría verlo a su manera. Parece que no tengo elección en este asunto. Matt suspira mientras se acerca y se sienta. Siempre tenemos una opción. Solo depende de si tomamos la decisión correcta o no, dice Peter como si fuera un monje sabio.
Vaya al grano, por favor, dice Matt con un enfado apenas disimulado. Tengo un caso programado mañana temprano. El tiempo que pasó entrenando con Stick estuvo lleno de palabras similares de sabios consejos, por lo que escucharlas ahora solo le trajo malos recuerdos. Me parece bien, dice Peter encogiéndose de hombros con indiferencia. Me gustaría ofrecerte un trabajo como vengador. No, gracias, Matt se negó de inmediato. Soy un hombre normal. Tu tipo de trabajo está muy por encima de mi nivel salarial, ¿cierto? Aunque ambos sabemos que eres todo menos un hombre normal, dice Peter con una sonrisa burlona. En cuanto al trabajo, continuarías protegiendo Hell's Kitchen, pero con el entrenamiento y los recursos que se ofrecen a todos los Vengadores. Hizo una pausa al escuchar la oferta de Peter, que sonaba muy atractiva. No necesito entrenamiento. El entrenamiento es obligatorio para todos los miembros, dice Peter negando con la cabeza. Ni siquiera yo estaba exento del entrenamiento básico. ¿Qué tipo de recursos se proporcionarían? Preguntó Matt. Bueno, todo lo que puedas necesitar, dice Peter encogiéndose de hombros. Un traje especial para reemplazar esa ropa negra arruinada en el baño, ayuda de otros miembros, apoyo policial, armamento, tecnología, dinero, tierras. Siempre y cuando ayude a proteger la tierra y las vidas inocentes, claro. Todo lo que Peter enumeró sonaba extremadamente tentador para un héroe principiante como Daredevil. El traje era algo que Matt había estado considerando, ya que necesitaba algo a prueba de balas. Lamentablemente, vive en Estados Unidos, el país con más armas que habitantes, por lo que ese fue un problema importante con el que se encontró constantemente. Cada maldito criminal estaba armado hasta los dientes, lo que hacía que su trabajo pareciera una zona de guerra activa. La ayuda de otros miembros no era tan tentadora ya que prefiere trabajar solo, aunque la posibilidad de pedir ayuda siempre podía ser útil. En cuanto al apoyo de la policía, eso fue un gran atractivo para él. En los pocos meses que Matt inició su camino como héroe, la policía ha interferido en su trabajo casi constantemente. Incluso le dispararon en varias ocasiones. De hecho, hace apenas unos momentos se sacó una bala policial del hombro. Todo lo demás que ofreció Peter fue solo la guinda del pastel, aunque la opción de la tierra sonaba especialmente atractiva. Podría tener mi propia base de operaciones, pensó Matt porque ya no consideraba viable trabajar desde su casa. Después de todo, Peter simplemente lo siguió adentro y ni siquiera se dio cuenta. ¿Dijiste que había 2 ofertas de trabajo? Pregunta Daredevil, reservándose su decisión por el momento. Sí, pero el siguiente incluye a tu socio, Foggy Nelson, dice Peter al ver a Matt tensarse al mencionar a su amigo. Foggy no participa en mis actividades extracurriculares. Daredevil hace todo lo posible por mantener a su mejor amigo al margen. Lo sé, pero la siguiente oferta no tiene nada que ver con la lucha contra el crimen, dice Peter, confundiendo aún más a Matt. Me gustaría contratar a tu bufete para representar a los Vengadores. En exclusiva, por supuesto. ¿Eh? Matt no esperaba que dijera eso. ¿Hay algún caso en tu contra? No he oído nada relacionado con los Vengadores que haya llegado a los tribunales. No, pero eso no significa que no debamos estar preparados. Los Vengadores no tienen abogados contratados, así que tu bufete sería el único, dice Peter, con la esperanza de convencerlo de que acepte. Por supuesto, hay una condición. ¿Qué? Matt sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Debes aceptar mi primera oferta y unirte a los Vengadores, dice Peter con una sonrisa burlona bajo su máscara. Gracias a la extraña forma de ver de Daredevil, pudo pasar por alto la máscara de Peter y ver los labios de una figura ardiente curvarse hacia arriba. La verdad es que los Vengadores casi nunca necesitarían un abogado que los representara, ya que ningún gobierno o tribunal de ningún país tenía el poder de recurrir a ellos. Solo respondían al voto mayoritario de las Naciones Unidas, algo que no preocupaba a Peter. Al menos, por el momento. Pedro le ofreció a Mateo este segundo trato como incentivo para aceptar el primero, simple y llanamente. Con las credenciales como el único bufete de abogados que representa a los Vengadores, Nelson y Murdock ascenderían al escalón superior de los bufetes de abogados en un instante. Los clientes ricos hacían filas de kilómetros con la esperanza de retener su firma de abogados, aunque solo fuera para alardear de que tienen los mismos abogados que Spider-Man, Iron Man, Magneto y los otros Vengadores. No fue difícil para Matt leer entre líneas. Él sabía que Pedro le estaba dando un gran incentivo para asegurarle un puesto como subordinado, y Dios, era difícil decir que no. Necesito hablar con mi socio antes de tomar cualquier decisión, dice con aire pensativo. Está bien, dice Peter comprensivo mientras se levanta del sofá.
Cuando el señor Nelson diga que sí, tráelo a la torre para que podamos firmar los papeles necesarios. A Matthew le costaba rebatir la confianza de Peter en su éxito. Después de todo, Foggy aprovecharía encantado la oportunidad de trabajar con los superhéroes residentes de Nueva York. Trabajar para los Vengadores no solo parece bueno para su empresa, sino que además tienen dinero más que suficiente para pagar los servicios prestados. Desde que los dos amigos dejaron su antigua empresa para crear la suya propia, no han hecho nada más que trabajos mal pagados para víctimas pobres. Un buen puñado de ellos también se realizaron de forma gratuita. Aunque ayudar a los demás es bueno para el alma, no es exactamente pagar el alquiler ni poner comida en la mesa. Sinceramente, Matthew bien podría aceptarlo todo ahora. Lo único que lo frenaba era que todo esto estaba sucediendo tan de repente. Necesitaba algún tiempo para pensar con claridad. Una vez más, lamento la intrusión, dice Peter mientras se acerca a la ventana. Me voy solo. Antes de que Daredevil pudiera decir otra palabra, Peter saltó por la ventana y se alejó. De hecho, es Spider-Man, pensó Matt, ya que solo veía a Peter como una figura humana ardiente. Necesito llamar a Foggy. Después de salir de la torre, Jessica caminó inconscientemente hasta el apartamento de su hermana adoptiva, donde irrumpió y allanó el lugar en busca de alcohol. Cuando su hermana llegó a casa del trabajo, fue recibida por un borracho que ocupaba su sofá, rodeado de latas de cerveza vacías y bebiendo de una gran botella de vodka. Insertar imagen de Trish Walker / el cat aquí Jessica. Pregunta Trish en estado de shock. ¿Dónde te has metido? Aunque Kilgrave solía obligar a Jessica a mentirle a Trisha, después de que el autobús lo atropellara y ella se fuera, Jessica cortó todo contacto con su hermana adoptiva. Han pasado casi 6 meses desde que hablaron y se vieron por última vez. Está muerto, dice Jessica en un tono de ebriedad, levantando su botella de cristal en el aire en señal de triunfo. ¿Quién ha muerto? Pregunta confundida. ¿Se trata del chico con el que has estado saliendo? ¿El señor perfecto? A Jessica no solo la obligaron a mentir, sino que también la obligaron a contar historias extravagantes sobre el hombre que amaba. No lo llames así, dice Jessica con asco. Si no, vomitaría. ¡Qué mala ruptura, dice Trish, ya que no sabía nada de Kilgrave. Claro, lo que sea, dice Jessica, ya que no quería contarle a su hermana todas las cosas horribles que sucedieron. Hay otros peces en el mar, comenta Trish, provocando un gruñido de su hermana borracha. ¿Qué? No digas eso tampoco. Dice Jessica mientras inmediatamente piensa en la cara molesta de Loki. Trish simplemente miró a su desobediente hermana confundida mientras se quitaba la chaqueta y la colgaba. Bueno, déjame tomar un vaso y me uniré a ti. Al día siguiente, Matt y Foggy corrieron a la Torre de los Vengadores, muy temprano. Bueno, era Foggy quien tenía prisa mientras arrastraba a su mejor amigo y socio comercial detrás de él. No puedo creer que tuvieras que preguntarme si debíamos aceptar a Spider-Man como cliente. Foggy miró a Matt al llegar a la entrada del edificio. Esto es pan comido. Foggy no tenía ni idea de por qué su amigo parecía tan reacio. Estaban hablando de los Vengadores. Si hubiera un nivel por encima de las celebridades de primera línea y los políticos poderosos, este contendría a los Vengadores, con Spider-Man sentado en la cima de la pirámide. Incluso si solo fuera Spider-Man pidiendo convertirse en cliente, entonces Foggy vendería su alma para lograrlo, pero a Matt le ofrecieron todo el grupo en bandeja de plata. En serio, deberías haber aceptado al instante, dice Foggy negando con la cabeza. ¿Y si contactan con otras empresas? Lo dudo, dice Matt, sabiendo el motivo de Spider-Man detrás de todo esto. Lamentablemente, no pudo decirle a Foggy la verdadera razón por la que les ofrecieron un trato tan increíble. Matt quería mantener a sus seres queridos a salvo y para lograrlo, necesitaba que su identidad permaneciera oculta a toda costa. Démonos prisa. Dice Foggy mientras camina hacia la puerta con un maletín en la mano. Matt suspiró mientras maldecía a Spider-Man por ofrecerle tan buen cebo. Parece que me uniré a los Vengadores. Golpeando el suelo con su bastón, Matt siguió a Foggy. Al abrir la puerta, una mujer se acercó y le abrió. Gracias, dice Matt con una sonrisa, pues ya está acostumbrado a ello. Cuando eres ciego, todo el mundo te abre las puertas y te deja pasar por la acera, pensando que de lo contrario chocarás con ellos. De nada, dice ella. ¿Por qué le sostienes la puerta a esta mortal? Preguntó otra voz a su lado. Ese respeto solo debería mostrarse a la realeza. Para. Es ciego, idiota. Lo reprende al instante. ¿Y qué? ¿Tiene manos, no? Dice Loki con una mueca. Lo siento por él, dice la mujer mientras se gira hacia Matt. Es un imbécil arrogante. No te preocupes.
Matt mantiene la sonrisa mientras cruza la puerta, dejando atrás a la divertida pareja. Matt. Por aquí. Grita Foggy desde el otro lado del vestíbulo. Hola, señor Murdoch. Por favor, sígame a los ascensores, dice obedientemente una mujer que estaba junto a Foggy. Spider-Man parecía haber esperado su llegada, lo que coincidió con la confianza que tenía al partir anoche. Aunque antes de que pudieran caminar mucho más lejos, la mujer se congela en el lugar. Señora Jones, señor Odinson, dice mientras la misma pareja de antes se acerca. ¿Están visitando a Spider-Man otra vez? Sí, ¿puedes llevarnos de nuevo a los ascensores? Jessica asiente. Y date prisa, dice Loki mientras hace un gesto de espanto con la mano. Por supuesto. La mujer con aspecto de secretaria asiente con profesionalidad mientras señala hacia los ascensores. Por favor, síganme todos. ¿También estás visitando a Spider-Man? Pregunta Foggy. Sí, tú también. Pregunta Jessica con curiosidad. Mientras los conducían a los ascensores, Foggy comenzó a alardear de la oferta de trabajo que les habían dado. Incluso en Midgard, los abogados son existencias terribles, pensó Loki mientras hacía todo lo posible por ignorar las divagaciones del mortal. Al llegar a los ascensores, Jarvis habló a través de los altavoces. Bienvenidos, Spider-Man los espera, dice mientras los dos grupos dejan atrás a la secretaria y ascienden juntos. El ascenso fue bastante tranquilo e incómodo, ya que ninguno de los dos grupos se conocía. Tampoco ayudó que Loki tratara con indiferencia a los dos abogados, conteniéndose la lengua solo por el bien de Jessica. Timbre. Cuando las puertas se abrieron, a Foggy se le cayó la mandíbula al encontrar a Spider-Man apoyado contra la pared, esperando su llegada. Llegaron temprano, dice Peter mientras mira a ambos grupos. Mejor que llegar tarde, supongo. La imponente presencia de Peter parece haber intimidado a Foggy, ya que actualmente está sudando y temblando nerviosamente. ¿Podemos terminar con esto de una vez? Dice Loki con impaciencia, recibiendo a cambio un codazo en las costillas de Jessica. Claro, vamos, dice Peter mientras se aleja. Al llegar a una sala de reuniones de buen tamaño, Peter se sentó a la cabecera de una mesa grande e hizo un gesto a los demás para que hicieran lo mismo. Loki, siendo el hombre que es, tomó asiento en el otro extremo de la mesa, mientras que los demás simplemente se sentaron a los lados. Ya que llegaron todos a la vez, resolvamos esto en una sola reunión, ¿les parece? Dice Peter mientras mira a los dos abogados. Supongo que ambos están aquí para aceptar mi oferta, ¿no? Sí, con gusto trabajaríamos como el bufete exclusivo del Vengador, ¿verdad? Responde Foggy al instante, girándose hacia Matt y pateándolo por debajo de la mesa. Sí, sería un honor para nosotros, responde Matt a regañadientes. Bien, entonces puedes preparar los papeles y, Peter se detuvo a mitad de la frase cuando Foggy abrió su maletín y sacó una pila de papeles. Ya lo tenemos todo preparado, dice Foggy mientras entrega con entusiasmo el contrato. Bien, lo revisaré esta noche, dice Peter mientras hojea las páginas rápidamente. Por supuesto, aquí está nuestra tarjeta. Foggy le entregó una tarjeta de presentación con sus datos de contacto. Gracias, dice Peter mientras guarda la tarjeta en el bolsillo. Te llamaré mañana. Gracias por esta oportunidad. Dice Foggy con entusiasmo. Es un gran honor. No hay problema, dice Peter mientras señala la puerta. Puedes bajar en el mismo ascensor. Jarvis te ayudará. Sí, señor, se oye la voz de Jarvis mientras las puertas se abren solas. Esto era, por favor. Justo cuando Matt se estaba levantando para unirse a Foggy al salir, Peter habló. En realidad, señor Murdoch, ¿le importaría quedarse un momento? Pregunta Peter, aunque Matt sabía que no era una pregunta real. No sé, empieza Matt, pero Foggy lo interrumpe rápidamente. Sí, le encantaría, dice Foggy mientras mira fijamente a su amigo. Sí, claro, asiente y, a regañadientes, vuelve a tomar asiento. Una vez que Foggy se fue, Peter se volvió hacia Daredevil con una sonrisa debajo de su máscara, y Matt también pudo verlo. Bienvenido a los Vengadores, Matt, dice Peter, dejando atrás su anterior comportamiento educado. ¿Debemos tener esta conversación con desconocidos presentes? Pregunta Daredevil con cautela. No te preocupes, no serán desconocidos por mucho tiempo, dice Peter encogiéndose de hombros. Suspiró. No tenía palabras para decir. Oh, no te pongas tan triste, dice Peter encogiéndose de hombros. Las ventajas de unirse a los Vengadores superan con creces las desventajas. ¿Él también se une? Pregunta Jessica con curiosidad. ¿Tiene poderes también? Es ciego. ¿Qué tan poderoso podría ser? Dice Loki con una mueca.
Matt no se molestó en responder a las palabras burlonas de Loki. En tu estado actual, Matt puede derribarte fácilmente, le dice Peter a Loki. Aunque Loki tiene muchos más años de experiencia en su haber, no se especializa en el combate cuerpo a cuerpo ni podría seguir el ritmo de los sentidos mejorados de Matt. Loki miró a Daredevil con escepticismo. Bueno, empecemos, dice Peter mientras golpea la mesa. Al instante, la puerta se abrió y entró una hermosa mujer pelirroja con un ajustado traje de combate negro. Matt, Jessica, les presento a Natasha. Peter hace las presentaciones. Natasha, les presento a Matt y Jessica, nuestros nuevos reclutas, y también a sus nuevos estudiantes. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.